Muy buena noche tenga cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra del Señor y darle seguimiento a lo que hemos estado aprendiendo. Y antes de iniciar, me gustaría que nos acompañara con una breve oración. Padre, nuestro buen Dios y Señor, te agradecemos por tu presencia en este lugar y en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Desde ya, Señor, te pedimos que podamos llevar a cabo lo que tú pides de cada uno de nosotros y bendecimos las familias de quienes hoy nos pueden escuchar. En el nombre de tu Hijo amado te agradecemos. Amén y amén. Como le mencioné, damos seguimiento a lo que hemos estado estudiando acerca del Evangelio de Mateo y nos corresponde Mateo capítulo 9, verso 9 al verso 10 y que nos habla acerca del llamamiento de Mateo. Le daremos lectura a los siguientes versos y dice de esta manera: cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí nosotros podemos ver de la forma en que Mateo ordenó este relato. El evangelista aquí en esta narración hace énfasis o hace esta temática en cuanto a este llamamiento que él recibió y hace y demuestra la autoridad de Jesús. Viene de demostrar la autoridad de Jesús en cuanto al pecado y el llamamiento, en este caso de Mateo, y realza directamente con esta acción que Jesús le hace precisamente a él. En este momento es que se realiza esta transición de una sección dedicada a la autoridad de Jesús en los versos anteriores y otra en cuanto a la del discipulado. Vemos en esta continuidad de relato que se mantiene en pie el tema relacionado entre Jesús y los pecadores. Es como si el evangelista dijera en estos versos: puesto que la autoridad de Jesús se manifiesta en el ámbito del perdón, en el perdón de pecados, no debe de extrañarnos si sus seguidores proceden de estas filas, es decir, las filas de los pecadores. Ni Jesús y sus discípulos ejercen un ministerio de salvación lejos de este contexto. Como bien sabemos, y la misma Biblia nos hace entender y comprender esta información acerca del oficio de muchos de sus discípulos, y de Mateo no es la excepción. El oficio de Mateo fue un cobrador de impuestos y esto le provocó a él que fuera rechazado o que fuera menospreciado por su mismo pueblo. Los publicanos, de la misma manera, al colaborar con el enemigo opresor, se consideraban como traidores a su propio pueblo, puesto que extraían de los judíos tributos para financiar la administración imperial. No solo eso, sino que su oficio les obligaba a tener mucho trato con paganos e impuros. Y definitivamente estaban bajo la protección del ejército de ocupación, es decir, que cobraban, muchos de ellos cobraban exorbitantes precios, cobraban o practicaban extorsión y se hicieron ricos a expensas de los demás. Y como consecuencia, los cobradores de impuestos vivían entre dos mundos, sin integrarse bien a ninguno de los dos. El régimen romano en ese entonces era quien dominaba y definitivamente no eran aceptados en su totalidad por la buena sociedad imperial y se aprovechaban los recaudadores de abusos y definitivamente esto los excluía de abusos en cuanto a extorsiones o a la forma de recaudar, y definitivamente esto los separaba de la sociedad judía. Por tanto, los cobradores eran despreciados,
eran tratados como delincuentes, eran tratados como inmundos, eran tratados como parte o no eran tomados como parte de los religiosos en Israel, eran menospreciados, y vemos esta relación que se hace en muchos de los versos y lo menciona publicanos y pecadores. Lo encontramos en esta misma cita en cuanto al verso 10 y al 11, en Mateo 11, 19, en Mateo 18, 17 y Mateo 21, 31, que menciona esta relación de los publicanos y los pecadores. Y es de ahí de donde viene el discípulo a quien Jesús llama y le pide que lo siga. En cuanto a ese llamamiento, Mateo el publicano escucha lo que Jesús le pide, y Jesús ahora se acerca a él y se dirige en el sencillo mandato y le dice solo: sígueme. Ya hemos sugerido que es posible que otros discípulos como Pedro, Andrés, Jacobo o Juan eran aún vecinos de Betsaida, tuvieran que pagar impuestos sobre sus mercancías cuando entraron al territorio de Herodes. Quizás el propio Mateo les hubiera cobrado en alguna ocasión. Creo que lo conocían por el puesto que él ocupaba. Podemos imaginar que su llamamiento por parte de Jesús no fue o no fuera bien aceptado por los demás discípulos. Y definitivamente esto resultaría o resultó chocante para muchos de estos discípulos, para muchos, que Jesús eligiera como discípulos a un hombre traidor y corrupto. También podemos ver que los escribas y la fachada que ellos podrían tener en cuanto a su forma religiosa y detectar la malicia de su corazón, esto nos ayuda a poder comprender la condición social del pobre colaboracionista y percibir los profundos anhelos del corazón vacío y desilusionado. Menos mal que Jesús quiso llamar a los discípulos como discípulos a esta clase de personas, sino qué lugar habría para cada uno de nosotros. En cuanto a este llamamiento, lo vemos de una manera muy directa, y Jesús así se lo dice. Cuando llama a Mateo, menciona que él estaba sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. No hay más en cuanto a este llamamiento, pero sí podemos interpretar, sí podemos encontrar un significado. Cuando Mateo fue llamado por Jesús, vemos que Jesús salía del camino, y por lo tanto su decisión sugiere que significó que tener que tomar esa decisión de abandonar su trabajo y de ponerse en marcha en aquel mismo instante. En cuanto al nombre que él recibió, solo en el Evangelio de Mateo y Marcos lo presenta con otro nombre, lo presenta como Leví. Le llama Mateo en este verso que acabamos de leer. En Marcos y en Lucas lo presenta como Leví. Seguramente la explicación más fácil supone, o podríamos decir, que tenía dos nombres, pero si vemos en las otras o en los otros aspectos en cuanto a Jesús llama a discípulos que les cambia el nombre en cuanto a la función que llegarían a cumplir. Si fue así, entonces Jesús estaría diciendo que aquel que había sido despreciado por los piadosos era don de Dios para el Señor, puesto que este es el significado del nombre Mateo. Encontramos en algunos otros versos, por ejemplo en Marcos 3:16, donde podemos ver esta acción de Jesús cuando llama a sus discípulos. El verso 16 de Marcos 3 dice: designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro. Y así tenemos algunas otras citas donde podemos ver cómo Jesús les llama con un nuevo nombre al cumplir este llamamiento. Como funcionario, definitivamente Mateo tenía conocimiento en cuanto a conocimientos matemáticos. Él estaba en un territorio bilingüe, tenía que hablar correctamente el arameo y el griego, y podríamos también decir o contemplar que también tenía conocimiento de otros idiomas, como el latín, por ejemplo, porque ahí era un camino importante que tenía Siria con Egipto.
y definitivamente tenía que conversar con los comerciantes de muchos países, tenía que saber hacer registros muy meticulosos, tenía que saber y tenía que dominar las matemáticas y las letras, y todo esto fue una preparación, todo esto fue algo que Jesús utilizó y que vendría a cumplir una función importante en el llamamiento de Mateo. Esto iba a ser útil en el momento de poder hacer el registro sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, todo lo que hoy podemos encontrar redactado en este evangelio. Podemos ver que este llamamiento podríamos decir que fue de una forma muy directa o muy sencilla. Le dijo, sígueme, y como respuesta lo menciona, y levantándose, le siguió. Jesús se atreve a llamar a sus discípulos cuando están en plena faena, es decir, cuando están ocupados. No espera el momento más oportuno de sus discípulos, no espera que llegue ese momento que estén sin nada que hacer, sino que los llama en medio de la vida cotidiana y en medio del público. No hace la pregunta de esta forma, no preguntó, ¿quieres seguirme? Piénsalo y toma una decisión. Jesús le hizo el llamamiento de forma directa y le dice, sígueme. Esto nos ayuda a comprender y entender la determinación que Mateo tomó al momento de recibir ese llamamiento de Jesús. Esto nos ayuda a ver que fue directo, esta determinación, una resolución inmediata. A partir de aquí podemos ver que Mateo siguió a Jesús, dejó un trabajo vergonzoso pero bien remunerado para entregarse a un ministerio glorioso pero sacrificado. Es decir, que tomó la decisión de dejar a las autoridades romanas, quienes habían sido sus señores, y ahora su autoridad sería el rey mismo, que es Cristo, el siervo sufriente. No dudó por ningún momento de poder cumplir este llamamiento, sino que dejó todo y ante el asombro de lo que había escuchado de quien ya sabía quién era Jesús, y aún así, tomando la situación en la que él se encontraba, que iba a ser despreciado por sus compañeros, reconoció quién era Jesús y no le cuestionó, reconoció como Señor legítimo. Y ahora lo escribe en estos versos como testimonio, en la esperanza de que algunos de sus lectores, como somos nosotros, podamos tomar la misma decisión, con esa seguridad de poder escuchar lo que Jesús nos está pidiendo y la forma en la que Él nos está llamando. Y está llamando a hombres y mujeres, como lo menciona estos versos, pecadores, todos somos pecadores, todos somos parte de lo que Jesús quiere como discípulos. Formamos, y creo que este ejemplo bastante fuerte de Mateo nos ayuda a poder recapacitar de que somos llamados por Jesús independientemente de cuál haya sido nuestro pasado. Y con este enfoque o afán creo que Mateo lo expresó de esa forma, para que usted y yo podamos comprender la seriedad del llamado de Jesús hacia nuestra vida. Y para continuar con este maravilloso tema, estaremos dejando el tiempo a nuestro hermano en Cristo, Pastor Abdiel. El Señor les bendiga. Buenas noches, mis estimados hermanos, qué bueno poder estar otra vez acá. Gracias, Pastor Bernabé, por introducirnos en este tema acerca del llamado de Leví. Y es muy interesante las cosas que aprendemos, como especialmente en esta parte, cómo el Señor preparó a Mateo de una manera tan especial, que el Evangelio de Mateo junto con Lucas son uno de los evangelios intencionalmente ordenados, ¿verdad? Seguramente Mateo tenía propósitos, como ya se explicó antes, enseñando primero de la autoridad y ahora del discipulado y la participación tanto bajo autoridad y en el discipulado de los pecadores. El encuentro de Mateo con Jesús fue muy impresionante.
La decisión de seguirlo prontamente es otra cuestión muy importante, y la evidencia de eso es lo que sucede en el verso 10. El verso 10 dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde que Jesús le hizo la invitación y Mateo seguirlo como para abandonar todo. Seguramente había un proceso. Jesús, dice, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros, dice en esta versión, pecadores de mala fama. Jesús estaba impactando la vida de Mateo de una manera que él lo invita a su casa para compartir con sus amigos y pues para que ellos también pudieran ser impactados por la presencia y la palabra del Señor. Si Jesús estaba en este momento saliendo de Capernaum cuando llamó a Mateo, pensamos que pudo haber pasado un poco de tiempo, horas quizás, o días o semanas. Esa expresión más tarde, que usa esta versión de la Nueva Traducción Viviente, nos puede indicar diferentes espacios de tiempo. Pero lo que sí es cierto es que Mateo decidió organizar una cena en la cual invitara a sus amigos para que pudieran conocer a Jesús, ¿verdad? Lucas 5:29 dice: Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Entonces, Mateo quería que los amigos conocieran a Jesús. En este evangelio de Mateo no hay tantos detalles. Tenemos que leer Marcos y Lucas para poder entender un poco más. Y uno de los evangelios habla de la forma en que estaba Jesús reclinado. Pues en ese tiempo era más o menos así como se comía. Y de esa manera ellos estaban con lo que quiere darse a conocer es la confianza con la que Jesús se sentó y la serenidad para compartir con gente que no conocía y que era conocido por todos como pecadores, como gente despreciable. Tratándose de una cena ofrecida por Mateo, los invitados lógicamente formaban parte de un círculo de amistades. Y no nos sorprende descubrir que procedían de sectores del pueblo, de las más despreciadas partes del pueblo, secciones del pueblo, y especialmente por los judíos religiosos. No querían a estos. Eran muchos recaudadores de impuestos, y esta versión usa la expresión pecadores. Estaba presente un surtido de toda la sociedad indeseable de Capernaum y de su vecindario. Como le decía, se le llama pecadores, no porque en realidad fueran así como tan pecadores ante los ojos de Dios, pero sí ante los ojos de la sociedad religiosa más selecta. Sí, eran tildados por ellos como pecadores, porque eran incapaces de seguir los escrúpulos o protocolos ceremoniales de aquellos que se auto llamaban justos por su religión. Entonces, así se consideraban. Además de los publicanos, estaban incluidas otras personas marginadas y relegadas a la periferia de la vida social judía, como, aunque usted no lo crea, prostitutas, adúlteros, tramposos, abogados fraudulentos, delincuentes. Y eso realmente era como un escándalo para la gente de bien, ver cómo alguien que pretendía ejercer o alguien que era conocido como maestro, como rabino, se asociaba con esta calaña de gente, este tipo de gente. Tenemos que imaginar la reacción de los fariseos.
Dice el verso 11, siempre aquí el capítulo 9, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué no, el maestro come con semejante escoria? Es lo que dice esta versión. Entonces, la intención de Mateo es hacer relevante, digamos, la disposición de Jesús. Se ve que Mateo, el llamamiento al discipulado no fue un regalo o un reto amargo asumido con desgano, sino fue un motivo de gran gozo y de un alto sentido de privilegio. El maestro acepta incluso a publicanos y a pecadores como yo. Y creo que a veces en nuestra liturgia y nuestras ceremonias perdemos ese sentido de que realmente somos pecadores y que realmente Dios aceptó gente como nosotros y se nos olvida las cosas que en el pasado hicimos, ¿verdad? Porque nada más volver a casa, Mateo, ese gozo que le decía que sintió al ser llamado, al volver a casa lo que quiere es reunir a sus amigos, a sus compañeros, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer o de seguir a Jesús. Y la vida cristiana para nosotros es a la vez exigente y atractiva, sacrificada y bendecida. Pero sus ventajas superan con creces sus desventajas. Mateo quiso compartir su alegría con los demás y todo verdadero seguidor de Cristo desea hacer lo mismo. El conocer a Jesús, el encontrarnos con Jesús, debe ser un motivo de gran gozo, el seguirlo debe ser un motivo para animar a otros para que se unan a ese camino, a ese propósito, porque Él se fijó en nosotros siendo pecadores. Ahora algo muy importante acá. Mateo no convocó, no invitó a sus amigos a la iglesia, a una capilla para predicarles un sermón, sino los invitó a su propia casa para que pudieran estar con Jesús. Por supuesto, hay lugar para los sermones en nuestro testimonio, pero la atracción del evangelio consiste principalmente en la persona de Jesús. No es el templo, no es la alabanza. Nuestra predicación del evangelio debe ser la motivación principal, es que otros conozcan a Jesús, a ese Jesús que usted y yo, los que decimos ser cristianos, ya conocemos. Entonces, pensemos, quizá Mateo tuvo la misma intención que la mujer samaritana cuando allá en Juan 4:29 dice, vengan, ved a este hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Hace la pregunta a la mujer samaritana. Es una invitación para conocer a aquel que ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Por eso nuestro testimonio, nuestro afán, no debe limitarse a comunicar una ideología, un credo, un sistema religioso o eclesial o un cuerpo de doctrinas, sino más bien debe incluir una presentación de la persona de Jesús. La idea es que conozcan a Jesús. Tristemente, muchos nos esforzamos o muchos cristianos se esfuerzan por comunicar su doctrina, sus credos, sus propuestas teológicas, pero nuestra principal tarea es que la gente se encuentre con Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, es el único camino y por eso nosotros lo seguimos y le servimos. Jesús mismo es nuestro mensaje. Venid y ved a este hombre, decía la mujer samaritana, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Uno de los rasgos más atractivos de Jesús es su disposición a reclinarse en la mesa con los pecadores, lo que yo le decía antes. Esa manera de hacer sentir en confianza a toda una audiencia de gente que se sentía rechazada por los religiosos. Y ahora tenían un maestro y tenían la oportunidad de sentarse y compartir con ellos. Esto resulta atractivo para los pecadores, por lo menos, ¿verdad?
Y los pecadores, aquellos que llevan en la espalda un sentido de culpabilidad por sus pecados. Porque cualquiera que sea el pecador, por más malo que sea, por tanto tiempo que esté metido en pecado, hay una carga que sabe que está haciendo lo malo y sabe que hay un camino correcto, pero es rechazado por todos los demás y alguien tiene que acercarse para que conozca a Jesús. Solo aquellos que se creen virtuosos y que nunca han hecho daño a nadie se escandalizan con este comportamiento de Cristo. Aquellos que no recuerdan de dónde el Señor nos sacó son los que se escandalizan cuando otro pecador se acerca a Cristo o cuando Cristo se acerca, recibe, acepta a estos pecadores y no solo los acepta, sino que los hace sus discípulos, como pasó con Mateo. Para los demás es motivo de asombro, gozoso, que el mismo Hijo de Dios desee entrar en comunión con los proscritos sociales, con aquellos rechazados, con aquellos que no valen para la sociedad religiosa. A Jesús no le importa la infamia de nuestro pasado, lo marginado que nos sentimos en la sociedad, lo vergonzoso que sean nuestros hábitos o fuertes que sean nuestros vicios. Todos estamos invitados al banquete para conocer a Jesús. Ese banquete que ya Jesús lo mencionó antes, en el capítulo 8, cuando habla asombrado de la actitud del centurión al reconocer su autoridad. Jesús no rehúye a nadie, no rechaza a nadie. Más bien, Él quiere sentarse a la mesa con aquellos que son rechazados. Pero difícilmente nos sentamos a la mesa con Él. Difícilmente. Un ser humano se puede sentar a la mesa con Jesús y no ser transformado. Cuando nos encontramos con Él, es maravilloso el encuentro. Hace poco oía el testimonio de un sabio chino que le dieron un Nuevo Testamento para que lo leyera. Este hombre ya había leído todos los escritos de Confucio y el Corán y otros libros religiosos, y le dan el Nuevo Testamento para leer. Y cuando le preguntan qué fue lo que le impactó de ese Nuevo Testamento en su vida, él hace referencia. Todos esperaban que dijera que Jesús murió, que resucitó, que subió al cielo, pero él dijo: lo que más me impresiona es que tu Dios, le dice al cristiano que le dio el Nuevo Testamento, vive dentro de ti, como dice Mateo, dice Pablo en Efesios. Dice Pablo también en Romanos que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, eso impresiona. Eso causa transformación. El encontrarse con Jesús o el encontrarnos con Jesús sí o sí debe provocar que no seamos los mismos, que seamos diferentes. Aquí, casi como anticipo de aquel día del banquete que le mencionaba, la simiente de los patriarcas que menciona Jesús al centurión, Abraham, Isaac, Jacob, el gran hijo prometido se sienta a la mesa con pecadores con la esperanza de que lleguen a ser justos. Porque él sabe que somos pecadores, pero anhela, desea, provoca, empuja y nos educa para poder llegar a ser justos en su presencia. Aquel que limpió al leproso y convirtió al publicano en apóstol no vacila en acercarse a los pecadores. Pecadores como usted y como yo. Y lo único que quiere es transformarnos en santos. Y por eso vivimos en esta vida de transformación, de santificación, como va a enseñar Pablo en Romanos. Hermanos amados, apreciable audiencia, Jesús quiere sentarse a la mesa con usted. Jesús quiere compartir ese tiempo. Dice el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, y el que la abre, yo entraré, me sentaré, cenaré con él. Él está dispuesto a reclinarse en la mesa junto con usted, junto con mi persona,
pese a todas las circunstancias malas y a todas las cosas malas que hayamos hecho, ayuno. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de Maestros, aquel que tiene el poder y la autoridad sujeta bajo sus pies, como lo enseña Pablo, ese es el que quiere estar junto con nosotros. Se lo presento, se llama Jesús. Lo invito a sentarse a la mesa con Él y compartir este tiempo con Él. Así que le invito a que haga esta oración conmigo. Usted que no le conoce, que no se ha sentado a la mesa, haga esta oración conmigo y deje que Él le hable y le transforme. Acompáñeme en oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Repita esta oración conmigo. Usted que no ha hecho o no ha entregado su vida a Cristo, dígale: Señor Jesús, quiero conocerte. Soy pecador y como pecador vengo a ti pidiéndote perdón. Te abro las puertas de mi corazón. Quiero estar a la mesa contigo. Ayúdame a vivir en fe y por fe, siguiendo tu palabra y viviendo en el camino que tú quieres que viva. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Cámbiame, transfórmame en una nueva persona. Quiero ser tu discípulo y quiero caminar junto contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendice a todos los que están oyendo esta transmisión y han hecho esta oración. Que tu gracia y amor esté sobre todos nosotros. Gracias por este tiempo y oportunidad. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar en sintonía de nosotros. Recuerde, somos Eclesia, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Dios les bendiga a todos, que tengan muy buena noche.